Fuerzas mecánicas especiales. Podemos decir que la fuerza es toda la acción capaz de modificar el estado de un cuerpo o bien deformarlo, habíamos dicho. Usualmente no interactúa sola, actúa con varias fuerzas asociadas al cuerpo y la interacción de esta es asociada también con otros sistemas de fuerzas que tienen características únicas en los sistemas mecánicos. Reciben el nombre de fuerzas mecánicas especiales. La más importante y la más común es en este caso el peso. El peso de un cuerpo es la fuerza con la que él es atraído por la fuerza de la gravedad. Se representa mediante un vector P dirigido verticalmente hacia abajo, actuando independientemente de si, bueno, en relación al cuerpo, si está en reposo o si está en movimiento. Es independiente. En cualquiera de las dos condiciones va a existir el peso. Su ecuación es la siguiente. Peso es igual a masa por gravedad. Si observamos el gráfico, vemos que existe una atracción hacia el centro de la Tierra en relación a una densidad, en este caso, del bloquecito. El peso es la fuerza de atracción que tiene a través de la gravedad y generada por la masa que ocupa en el espacio. Si observamos un ejemplo muy particular, es el peso del astronauta en Marte, por ejemplo, ¿no? La masa del astronauta es 50 kilogramos y la gravedad 3.71 metros por segundo al cuadrado. Multiplicando esto, ya que sabemos que peso es igual a masa por gravedad, nos da 185.5 newtons. Algo que necesitamos aclarar antes de realizar algunos ejercicios es que en física peso y masa no es lo mismo. En química, en algunos conceptos, sí. Aclarando en este aspecto, ya que el peso es masa por gravedad, la gravedad varía. Y como la física estudia fenómenos y condiciones universales, el peso es un vector completamente particular. Vamos a resolver algunos ejercicios. Vamos a hablar un poquito y vamos a hacer ejercicios referentes a peso. Cuando hablábamos de peso, es una de las fuerzas fundamentales que se analiza constantemente en física. El símbolo, por el hecho de que es una fuerza, ¿no? Tendría que ser P mayúscula, ¿no? Pero lo más común es encontrarlo como W minúscula, ¿no? Habíamos dicho que el peso es el producto entre la masa por la gravedad. Esta es la fórmula que vamos a utilizar constantemente para el peso. ¿Por qué? Porque el peso prácticamente es la fuerza de atracción que va a tener cualquier cuerpo, así sea una micromolécula o un átomo, va a tener una atracción hacia el centro de gravedad, o sea, va a tender a caer, es lo que nosotros normalmente tomamos en cuenta, ¿no? El peso es variable porque es prácticamente dependiente. ¿Dependiente de quién? De la gravedad. Si yo tengo un bloquecito, fíjense, así el bloquecito esté encima de otra superficie, ubico su centro de gravedad, que es prácticamente el centro del bloque, y existe una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra. Yo esto lo denomino peso. W minúscula, que es igual a masa por gravedad. Les decía, es dependiente por el hecho de que esta variable, la gravedad, es la que define todo lo demás. Fíjense, estábamos hablando del astronauta, ¿no? El astronauta. Vamos a colocar aquí. Está definida su masa por 50 kilogramos. Esa es la masa. Queremos hacer y hallar más bien el peso
Para la Luna, la gravedad de la Luna indica que es 3.71 metros por segundo al cuadrado. Fíjense las unidades, pues para la Luna. Entonces, lo que hemos hecho en el anterior ejercicio es reemplazar. Yo sé que peso del astronauta, en este caso de la Luna, va a ser masa por gravedad. Pero la gravedad de la Luna. Voy a reemplazar este valor. Fíjense, la masa son 50 kilogramos multiplicados por la gravedad de la Luna. Y la gravedad de la Luna es 3.71 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. El peso del astronauta entonces va a ser voy a mi calculadora, 50 por el valor de la gravedad, 3.71 metros sobre segundo al cuadrado. Me da 185.5. Copio, ¿no? 185.5. Me fijo las unidades. Me queda kilogramo multiplicado por metro sobre segundo al cuadrado. Listo, este sería el resultado, ¿no? Algo que queremos aclarar, como nuestros datos están en el sistema internacional, exactamente kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado representa principalmente la masa. Kilogramos, ¿no? Representa la masa y metros por segundo al cuadrado la aceleración. De allí sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, yo defino que el peso es una fuerza. Nuevamente lo que ya estábamos identificando de manera teórica, ¿no? Al ser una fuerza, tiene esta unidad, habíamos dicho kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. La unidad de la fuerza en el sistema internacional es el newton. Y un newton en unidades es kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, el peso del astronauta va a ser igual a 185.5 newtons. No se olvide, un newton equivale a kilogramo metro por segundo al cuadrado. ¿Sí? Ya tengo el peso del astronauta para la Luna. Y este peso no va a ser el mismo para la Tierra. Entonces, fíjense, voy a colocar para la Tierra. Listo. Voy al mismo valor. Peso del astronauta en la Tierra va a ser masa del astronauta por la gravedad, en este caso de la Tierra. Es una simple multiplicación, ¿no? Peso del astronauta entonces es igual. La masa habíamos dicho que está 50 kilogramos. Kilogramos multiplicado por la gravedad de la Tierra. La gravedad de la Tierra es, en promedio, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. No se olviden, este valor es mayor constante, ¿no? Gravedad en la Tierra. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, deduzco que el peso del astronauta va a ser igual, voy a mi calculadora, 50 por 9.81.
me da 490.5. La unidad, me fijo, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es Newton. De allí tal vez algunos ejemplos que nos decían que en el espacio una persona tiene menor peso, puede ser por la gravedad, pero en algunos casos también puede tener mayor peso, sobre todo en aquellos planetas donde se tenga una mayor fuerza de la gravedad. De referencia, les decía que en el sistema internacional, vamos a cambiar un poquito de color. En el sistema MKS, un poquito del sistema internacional, ¿no? Recordemos que en el sistema internacional tenemos las tres magnitudes fundamentales de referencia, en los cuales, por ejemplo, era, bueno, de acuerdo al sistema MKS, es metro por la longitud, kilogramo y segundo, ¿no? De allí viene MKS. Y la fuerza, entonces, como es masa por aceleración, va a estar deducida por esas unidades, habíamos indicado. Fuerza, entonces, es masa, que es kilogramo, y aceleración, que sería metros sobre segundo al cuadrado. De ahí viene que la fuerza es Newton, ¿no? Todo que tenga kilogramo metro sobre segundo al cuadrado representa Newton. En el sistema CGS ocurre algo similar, pero con características un poco llamativas, ¿no? CGS vendría a ser centímetro, gramo y segundo, ¿no? Fíjense, entonces la relación de fuerza, nuevamente, que es masa por aceleración, vendría a ser, en el sistema CGS, la masa es gramo y la aceleración vendría a ser centímetro sobre segundo al cuadrado. A esto nosotros le denominamos dinas. En el sistema CGS, la fuerza es dina. Vamos a trabajar un ejercicio con este sistema, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más de los otros sistemas y realizaremos una comparación. ¿Qué dato estábamos utilizando? Fíjense, voy a comprobar entonces. Yo voy a trabajar con la masa del astronauta nuevamente. La masa del astronauta era 50 kilogramos. Y la gravedad, en nuestro caso, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Voy a trabajar, pero en el sistema CGS. ¿Sí? Estoy trabajando en este sistema, por lo tanto, lo que voy a realizar, voy a recordar, ¿no? Centímetros, gramo y segundo. Tengo aquí la masa, fíjense, la masa es 50 kilogramos. Voy a convertir esta masa a gramos. Algo fácil, entonces. 1 kilogramo tiene 1000 gramos. ¿Sí? Kilogramo y kilogramo se va. Si quiero puedo utilizar mi calculadora, si voy a dudar en algún valor. 50 por
1000 dividido entre 1, si quiero, ¿no? Son 50.000. 50.000 gramos. Esa es la masa. Ahora voy a convertir nuevamente el valor de la gravedad. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si observo mis valores, en este caso, tengo precisamente el tiempo en segundos. No tengo que cambiar absolutamente nada. Lo único que tendría que cambiar es los metros a centímetros, ¿no? Yo sé que un metro tiene 100 centímetros. Metro y metro se va. Y si quiero multiplico 9.81 por 100, 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Listo. Ya tengo los dos valores en el sistema CGS. Recordaré que era peso del astronauta, ¿no? Peso del astronauta en este caso es masa por gravedad. Voy a reemplazar ahora estos valores. ¿Sí? Peso del astronauta entonces es la masa del astronauta, que son 50.000 gramos. Y la gravedad es 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Peso del astronauta es igual. Voy a mi calculadora. 50.000 por 981. Me sale. Cuento 3, 6. 49 millones 50.000, ¿no? ¿Qué unidades? Gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Pero habíamos dicho que esto se llama DINA. Entonces, nuestro resultado en peso si quiero también podría haberlo llevado a notación científica. Vendría a ser 49 millones 50.000 dinas. Listo, ahí tengo el peso en el sistema CGS. Hablemos algo más. Cuando nosotros llevamos factores de conversión, utilizamos factores de conversión también de las fuerzas, ¿no? En nuestro formulario de factores de conversión tenemos un sinfín de equivalencias. Y una de las más comunes en este aspecto es la equivalencia de fuerza. Por ejemplo, vamos a hablar específicamente de el valor y la conversión de newtons a dinas. Yo sé que un newton, vamos a arreglar esto. Yo sé que un newton equivale a 10 a la 5 dinas. Esto es constante porque es un factor de conversión, ¿no? Voy a hacer entonces mi transformación respectiva, fíjense. Yo tengo 49 millones, voy a borrar esto un rato. Acá. Voy a multiplicar. Ahora sí, voy a multiplicar. Yo sé que 10 a la 5 dinas hacen un newton. Dinas y dinas se van. Cambio el color si quiero. El peso del astronauta ahora voy a tener en newton. Pero voy a mi calculadora. Fíjense. Tengo
En el numerador 49.050.000. Multiplicado por 1 y dividido 10 a la 5, ¿no? A la 5. Igual. Vamos a arreglar esto. Otra vez. 1 por 10 a la 5. Vamos a arreglar acá. 49. Ahí en el numerador. 49.050.000 por 1 dividido entre 1 por 10 a la 5. Me sale 981 entre 2, que viene a ser 490.5 newtons, que es exactamente el mismo valor que hallamos en el anterior ejemplo. ¿Cuál es la finalidad de estas comprobaciones? Que el sistema de unidades siempre tiene la relación, y lo hemos hecho en los factores de conversión. Algo que también quiero hacer notar en el sistema técnico tenemos el factor de conversión de fuerza, ¿no? Nos dice prácticamente que un kilogramo fuerza equivale a 9.8 newtons. ¿Sí? Y por si acaso, un kilogramo fuerza, que lo vamos a utilizar en algunos ejercicios, es igual a un kp. Y un kp se denomina desde la época antigua kilopondio. De donde puedo deducir que un kilopondio también equivale a 9.8 newtons. Las tres cositas que quería aclarar antes de empezar con estas relaciones. No se olviden, en el sistema internacional la fuerza es newton. En el sistema CGS es DINA. En el sistema técnico, kilogramo fuerza o kilopondio. Kilopondio.